Bueno, pues buenos días a todos. Vamos a empezar, que vamos con un poquito de adelanto, pero así no acabamos justos para la comida, como nos suele pasar. Así que, si os parece, yo creo que ya estamos todos. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos hoy. La verdad que da gusto ver las caras en directo, que a algunos os he visto solo estos 2 años ahí por pantalla y hay gente a la que hacía mucho que no veíamos. Así que un gusto estar aquí. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias también por acompañarnos a los que están en streaming, a los que nos están viendo online. Esperamos que el año que viene estemos todos aquí. Y, por supuesto, muchas gracias al foro, porque nos da siempre la oportunidad de hacer el seminario. Sabéis que todos los años hacemos un seminario de MSD y muchas gracias por siempre la confianza y por las facilidades que nos dan. Entonces, vamos a contar hoy un poco. Nuestro seminario es de Recria 10. Si sabéis, llevamos años trabajando desde el 2018 en el proyecto de Recria 10, porque al final hemos hablado mucho de la importancia que tiene la reposición para el futuro de las explotaciones, y es verdad que en muchos casos lo tratamos como un gasto y no como una inversión a futuro. Entonces, desde hace años, desde MSD, tenemos un proyecto pues, para ir desarrollando el sector. Es verdad que en vacunos se trabaja mucho en recría y en ovinos algo que no se estaba trabajando y hay mucho que mejorar que al final impacta luego en las producciones futuras. Entonces, en los últimos años en el foro hemos hecho seminarios de Recria 10 y hemos ido avanzando nosotros con nuestro proyecto a la vez que nuestros corderos van creciendo, porque lo primero que hicimos pues, fue hablar en preparto de cómo vacunando de respiratorio en preparto, antes incluso de que naciese nuestra recría, pues cómo los teníamos luego una reposición mucho mejor preparada, que a futuro iba a ser mucho más productiva y cómo se evitaban problemas de pastorela a futuro. Luego, en los siguientes años, seguimos avanzando con nuestros corderos y nuestro cordero ya nacía y estuvimos viendo pues, cómo la importancia de que el calostro sea de buena calidad, del manejo del calostro, hacer un buen encalostrado. Y ahora nuestros corderos, nuestras corderas han llegado al mes, 2 meses de edad. Entonces, pues ahora uno de los problemas que tienen en esta época son los cocidios. Por eso hoy vamos a centrarnos en luchar y no bajar la guardia contra las cocidiosis. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, es verdad que de este proyecto Recría y de cocidios, si queréis saber más, podéis seguirnos en nuestra página de Facebook y de Instagram, en Proteja la Oveja, que tenéis información, yo creo que siempre intentamos que sea muy útil y adaptada tanto a ganadero como a veterinario. Y ya nos vamos a centrar en el programa de hoy. Como veis, tenemos a todo el equipo técnico de MSD, que os haré una breve presentación, aunque creo que a estas alturas, ya después de muchos foros, ya los conocéis todos. Pero vamos a empezar con Laura Elvira, que es nuestra gerente técnico de rumiantes, que es doctora en veterinaria, tiene muchísima experiencia en campo y mucha experiencia también en estudios clínicos, y que se ha empollado la nueva legislación de arriba abajo y de abajo arriba, con lo cual nos va a contar un poco el nuevo escenario legislativo para el uso de cocidiostáticos. Es verdad que sabemos que en el foro ha habido otra sesión en la que se ha hablado del nuevo reglamento, pero a nivel mucho más general, aquí lo vamos a enfocar estrictamente al uso de los cocidiostáticos para daros pautas y que entendamos todos un poco el nuevo marco. Luego, José Luis Blasco, que es nuestro técnico tanto de vacuno de cebo como de pequeños rumiantes y que en la semana que viene ya será doctor, así que suerte, José Luis, con la presentación. Nos va a contar cómo abordamos actualmente los problemas de cocidios en España. Es verdad que para nosotros en MSD los cocidios es un tema que no habíamos trabajado mucho y decidimos lanzar una encuesta para preguntar a ver al final cómo se maneja en España. Tengo que daros las gracias a todos, porque es verdad que parte de lo que va a mostrar José Luis es presentación de todos, porque hemos recibido muchísimas respuestas. No le voy a hacer spoiler, no voy a decir cuántas, pero estamos gratamente sorprendidos de la respuesta que hemos obtenido. Entonces, daros gracias a todos los que habéis participado en la encuesta. Seguro que participando os va a gustar todavía mucho más ver los resultados. Y muchas gracias también al equipo de MSD, que lo ha movido mucho en todas las reuniones y con todos los clientes. Entonces, de ahí aprenderemos qué se está manejando. Y luego, por último, Jorge Gutiérrez, que obviamente le conocéis todos, nuestro técnico de pequeños rumiantes, que tiene muchísima experiencia en campo, muchos años en ANCHE,
y y creo que aquí sí que no hay nadie que no le conozca, nos va a relatar un poco las soluciones desde MSD que os brindamos para luchar contra los cocidios. Luego veremos eso, pues que al final tiene bastante incidencia en la recría, y desde MSD qué soluciones nos hemos planteado. Como sabéis, nuestro lema desde hace muchos años es trabajamos por el desarrollo del sector, y lo que intentamos siempre es hacer cosas que sean prácticas y que os sirvan tanto a veterinarios como a ganaderos en el campo para dar una buena asesoría a nivel veterinario y a la ganadería para mejorar su rendimiento. Entonces, hace 2 años que en el portfolio de MSD, que sabéis que tenemos un portfolio muy amplio en ovino, incorporamos el Becosan. Entonces, pues Jorge nos va a contar un poco, que es la razón por la que estamos hoy hablando aquí de cocidios, nos va a contar un poco las soluciones que brindamos desde MSD. Y luego un poco tema de logística, las preguntas, que esperemos que tengáis muchas, las vamos a dejar al final de las 3 presentaciones porque creo que va a ser mucho más fácil gestionarlo. Entonces, nada, sin más, os dejamos con Laura y esperamos eso, que os guste y que os resulte muy práctico. Gracias. A ver. Pues muchísimas gracias, Marta. Se oye así un poco alto, ¿no? Voy a bajar un... Muchas gracias, Marta, por toda la presentación y muchas gracias a todos por estar aquí. Un gusto, como decía Marta, teneros en persona. La verdad que es una diferencia. No sé por qué no tengo yo aquí la pantalla. No sé si lo veo en algún sitio. Lo tengo en la cabeza, pero... Es que no sé lo que se ve en ningún lado. Que se ha ido. Pero bueno, la idea de esta... Bueno, hemos organizado un poco 3 bloques, como decía Marta, un poco cuál es el entorno nuevo en el que nos movemos, qué nos ha cambiado la nueva normativa europea, que ya como ayer hubo un seminario que también estuvo calentito el ambiente, ya ahí entramos un poco en materia y realmente en este bloque un poco la idea es cómo se aplica, qué ha cambiado con respecto específicamente a los cocidios. Y realmente esto tampoco... Vamos a hacer un poco un recuerdo histórico y yo creo que ya llevamos muchos años trabajando. Inicialmente, ayer hablábamos un poco de antimicrobianos, antibióticos así a la par, pero realmente en los últimos años sobre todo hemos trabajado en la reducción de uso de antibióticos. Fue la agencia... Ayer recordaban en la mesa que como creo que fue 2015 cuando salió el famoso gráfico en el que estábamos ahí en medalla de oro en consumo de antibióticos y fue un poco el detonante de tenemos que bajar el consumo porque en producción animal realmente comparado con el resto de países de Europa estábamos súper altos. Y se ha trabajado mucho, se ha trabajado muy bien y de hecho la gráfica, que yo aquí no la tengo puesta, pero hemos pasado, ya estamos los 7º y bajando. Y es verdad que hemos mejorado mucho y ayer decía Carmen, aún tenemos que mejorar un poco más, pero ya va a ser un poco ir hilando cada vez más fino y es verdad que también depende mucho de las especies y en el ovino no es, la contribución es pequeñita, no es de los sectores donde se consumen muchos antimicrobianos. Dentro de esta fase inicial desde el 2015 se empezó a trabajar un poco, era todo más de... concienciación. Y entonces habréis estado en innumerables charlas. Fue la Agencia del Medicamento quien un poco lideraba este proyecto de reducción de uso de antibióticos. Han dado muchas conferencias, artículos, y yo creo que nos ha calado a todos mucho en la mente el que había que trabajar en este sentido, que era una necesidad y que es verdad, ayer también se comentaba, claro, ¿qué pasa en Humana también trabajan en ese sentido, pero nosotros, desde nuestro ámbito, pues tenemos que aportar nuestro granito de arena. Y un poco el primer paso ya de empezar a trabajar más serio fueron los planes voluntarios, los planes que se conocen un poco como Reduce, aunque luego según el sector le han puesto un poco un nombre diferente, porque en algunos sectores decían, Reduce parece que es que gastamos ya mucho, vamos a trabajar más a un uso racional o buenas prácticas. Y esos planes Reduce fue un poco ya el primer paso de vamos a juntarnos, ya no solamente lo que es normativa, sino vamos a ver un poco desde la Agencia del Medicamento, los sectores y tratar de hacer un proyecto común para reducir este consumo porque nos interesa un poco a todos, porque al final la idea es un poco ir trabajando para reducir la necesidad de consumir esos productos. Eso hace que haya menos enfermedad y también las granjas sean más eficientes. Y entonces la idea era un poco, vamos a trabajar en positivo de forma voluntaria. ¿Qué es lo que ha un poco cambiado y que ha sido como un poco un terremoto porque nos ha llegado como una tormenta? Que ayer nos decían, en 2019 se publicó un reglamento a nivel europeo, que es un reglamento súper extenso, tiene 160 artículos, porque realmente una parte nos aplica a nosotros, a la prescripción y al uso en las granjas, pero realmente el reglamento
tiene toda la vida del medicamento, desde el registro, o sea, incluye un montón de cambios en todo el sistema. Y a lo que nosotros nos aplica, claro, nos restringe mucho el uso, sobre todo los usos que eran profilácticos en algunas enfermedades, como nos pasaba con los coccidios. Este reglamento se publicó en el 2019, pero ya diciendo que entraría en vigor en enero, final de enero de 2022, con la idea un poco de dar a los países un periodo de adaptación para que no fuera así un poco salta y a ver si está el suelo abajo. ¿Qué ha pasado aquí? Que ¿cuántos seréis conscientes del reglamento antes de septiembre del año pasado? ¿Sabíais que estaba ese reglamento o no? ¿Sí? ¿Sí? Pues en algunos casos, claro, se ha ido publicando, nos ha ido llegando desde los sectores, pero en otros casos, y probablemente muchos ganaderos, ha sido un poco que nos ha caído de repente y ahora ¿cómo lo hacemos? Y no sabemos muy bien cómo aplicamos esta normativa, ni exactamente qué detalle tiene, qué es lo que nos exige o qué es lo que es un poco todavía recomendaciones. Esta normativa realmente tampoco es de obligado cumplimiento para todos los países y la idea es que sienta un poco las bases de los mínimos que tenemos que cumplir todos los países, pero después, como nos contaba ayer Carmen, hay un Real Decreto que ya se publicó para consulta pública y se hicieron alegaciones y está pendiente que se publique la versión definitiva de cómo va a quedar, que ahí ya sí que nos dirán un poquito más de detalle. Y un poquito más de detalle, pero es verdad que hemos tenido muchas reuniones con el tema de la nueva reglamentación y hay algunas cosas que todavía tampoco es blanco o negro y las respuestas son tan claras, porque hay cosas que son un poco generales, porque no están las directrices específicas para cada enfermedad. Entonces, la información es un poco así general. Lo que sí que se espera que después se vayan publicando directrices, hay grupos de trabajo con la idea de ir haciendo, como nos comentaban ayer, esas directrices más específicas. ¿Qué dice la nueva reglamentación? Que realmente es lo que sí que está ya en vigor y nos pueden exigir a día de hoy. Y si os hacen una inspección tanto a vosotros como en una explotación para ver el uso de los medicamentos, pues eso ya sí que está completamente en vigor. Pues realmente lo que nos aplica a nosotros es lo que os decía. Hay un par de artículos, que son el 105 y el 107, que es donde viene más lo que está relacionado con la prescripción y específicamente con los antimicrobianos. Y yo me voy a centrar más en la parte de antimicrobianos y ayer ya me llamó la atención que se hablaba un poco, generalmente en el tiempo hemos hablado de antibiótico y antimicrobiano como si fuera más o menos lo mismo, un poco como sinónimos, pero en realidad no es lo mismo y de hecho en el reglamento lo primero que hace es especificar qué es un antimicrobiano. Y os decía así este recuerdo histórico porque realmente hasta hace poco todas estas restricciones eran hacia los antibióticos. Pero ahora esta nueva norma de reducción incluye todos los antimicrobianos. Y como antimicrobianos se contemplan los antibióticos, claro, pero además entran, que nos afecten a nosotros sobre todo, antimicóticos y antiprotozoarios. O sea, los tratamientos de coccidios y de criptosporidios están también en este programa de reducción. Y ese es el motivo por el que hoy un poco vamos a ver qué pasa específicamente con los coccidios. ¿Qué es lo que nos dice el reglamento con el uso de estos antimicrobianos? Pues lo primero, una restricción de uso, porque lo que quieren es que lo usemos lo menos posible. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Pues que no se puede usar para compensar faltas de manejo, de higiene, de instalación, que es un poco lo que nos decían ayer. Claro, se pueden seguir usando, no puedo usar antimicrobianos, pero tengo que previamente trabajar para prevenir e intentar no tener que usarlos si no es necesario. Entonces, ya con esta primera línea, desde el Ministerio, eso lo han traducido en trabajamos la parte de prevención y aún así tengo problemas, ahí es donde estaría justificado. Si no, no puedo usarlo. Si yo no estoy implementando prácticas para tratar de reducir el problema, no puedo decir, venga, yo lo uso así ya como un poco bombero, tengo el problema, trato y me olvido del resto. Que en realidad yo creo que eso ya se está trabajando hace mucho tiempo. Igual lo que va a cambiar más es la forma que tengamos registros y que eso esté escrito, porque eso luego veremos también en la encuesta de José Luis que os hemos hecho, que es una cosa que ya está, no es nada nuevo, en realidad no es nada nuevo, pero es un poco lo que... El cambio es un poco la filosofía o la forma en que contamos y vemos cómo trabajamos en el campo. Lo segundo que nos dicen es que no se pueden utilizar para fomentar el crecimiento, que esto ya sí que es súper antiguo y eso ya lo teníamos en norma desde hace mucho tiempo, o sea que eso no es ningún cambio.
Y lo que sí que nos aplica aquí, que es un poco lo que hay más conflicto, es que no se pueden usar con fines profilácticos, salvo casos excepcionales. Claro, los casos excepcionales, lo que es en el reglamento, no entran en detalle de cuáles son las excepciones y dice cuando son casos individuales, un grupo pequeño, cuando hay mucho riesgo, pero es todo un poco así ambiguo, no da mucho detalle. ¿Qué es lo que pasa? Que realmente si lo pensamos, al final todo gira en torno a que la prevención tiene que ser la base y la parte del tratamiento tiene que ser un poco solo el complemento cuando sea necesario. Y si lo pensamos bien, en realidad puede ser una oportunidad. Ayer decían, vamos a enfocarlo, las respuestas y las preguntas, todo en positivo. Y es cierto que al final esta norma, pues como todo, puede ser una oportunidad para trabajar mejor, para que las granjas sean más eficientes, para que al final cada vez nos adelantemos un poco a las enfermedades. Yo creo que esto ha evolucionado mucho con el tiempo y que para el veterinario igual puede ser realmente la labor de asesor que cada vez se valora más y yo creo que los ganaderos valoráis más porque cada vez tenga más peso, por encima del ir a tratar un animal o mandar un tratamiento para un lote. ¿Estas restricciones quieren decir que ya tenemos que dejar de usar antimicrobianos? Que al final un poquito cuando entró la normativa, yo creo que fue un poco parálisis y muchos veterinarios nos llamaban, al día 27-28 de enero y los primeros días de febrero, ¿cómo tengo que hacer para poder recetar? O esto yo ya no lo receto porque a ver si luego me van a inspeccionar y va a ser un problema. Porque al final ante las dudas nos quedamos a veces un poco paralizados. Yo creo, eso ayer lo dejó muy claro Carmen, yo creo, del Ministerio, no se trata de dejar de utilizar los antimicrobianos, porque además, si quisieran hacer eso, lo tienen tan fácil como prohibir moléculas y retirarlas en la Agencia del Medicamento y chimpún. Que ya, por ejemplo, hace un par de años en el vacuno han hecho un plan de erradicación para el IBR y las vacunas que no eran marcadas directamente se retiraron del mercado. O sea que las herramientas para decir se deja de usar existirían y no se ha aplicado, porque esa no es la idea. ¿Cuál es la idea? La idea es, vamos a usarlos, pero vamos a intentar afinar un poco más el tiro y vamos a usarlos lo menos posible. Entonces, un poco lo dejan en las manos de tanto como sea necesario, tampoco como sea posible, que también lo nombraban ayer y es un poco, o sea, la idea es, vamos a tratar de ajustar realmente y usarlos solamente cuando hagan falta. ¿Y esto por qué? Porque también si lo pensamos, es verdad que ayer decíamos, ¿no? El problema de las resistencias es un problema grande, y nosotros pues, tenemos un granito, una aportación dentro de que, bueno, pues ya sabemos que cada vez se habla más de una salud y nosotros tenemos una parte de la responsabilidad. No somos los únicos, pero es una parte de la responsabilidad. Pero, por otro lado, somos los garantes del bienestar animal en las granjas. Y la salud es una parte fundamental del bienestar de los animales. Entonces, no podemos dejar tampoco, si hace falta tratar a un animal, no nos podemos sentir, que yo creo que a veces nos sentimos un poco como criminalizados. No, es que si trato parece que estoy haciendo aquí un crimen. No, también tenemos que tener la tranquilidad de, yo hago tratamientos cuando hace falta porque la salud de los animales es muy importante. Tan importante como el trabajar bien y evitar en la medida de lo posible las resistencias. Entonces, es verdad que es un equilibrio un poco a lo mejor difícil, que estamos ahí entre las dos, pero tenemos, yo creo que una cosa importante, el otro día estábamos hablando con unos veterinarios y me decía el veterinario, claro, es que nos criminalizan, pero yo creo que parte es, nos sentimos nosotros, ya no es lo que de fuera, es que nosotros, como tenemos un poco de miedo, entra la normativa, nos sentimos como, ay, es que yo no lo puedo, y tenemos que tener la tranquilidad, trabajamos, y yo creo que en general se ha evolucionado un montón. Trabajáis muy bien en las granjas y tampoco usáis los antibióticos como agua bendita, es que no es así. Y tenemos que tener la tranquilidad, lo usamos cuando hace falta. Y lo único igual que hay que cambiar es que hasta ahora muchas cosas eran cosas que lo decíamos, pero no estaba recogido y por escrito. Y lo que quieren es que haya documentación de lo que hacemos y lo que decimos. Y ya sí que si ponemos el foco más en los coccidios, claro, los coccidios es uno de los nuevos que se afectan, porque con la reducción de uso de antibióticos ya llevamos mucho tiempo trabajando, pero ahora, si vemos desde qué enfermedades son en las que se usa de forma profiláctica o se venía utilizando hasta ahora de forma profiláctica, en Europa han hecho un documento que se llama el Reflection Paper, que eso ya no es normativa, pero sí que son hacen como una especie de evaluación de, a ver, en las distintas especies, ¿dónde se han usado los antibióticos o los distintos antimicrobianos, como los antiprotozoarios?
de forma profiláctica, que es lo que no quieren que se use. Entonces, ¿dónde se ha venido utilizando de esta manera? Y entonces ahí realmente tampoco se han inventado nada. Lo que han dicho es, vamos a revisar. ¿Realmente esta enfermedad necesita un tratamiento profiláctico por cómo es toda la epidemiología, el ciclo? Y por otro lado, ¿hay otra alternativa? ¿Podemos hacer algo que nos evite el tener que hacer el tratamiento profiláctico? Y eso es lo que han ido viendo para cada una de las enfermedades. Y es un poco, bueno, pues puede ser una base un poco para trabajar, mientras que se van elaborando estas guías, que es verdad que desde el Ministerio un poco y también en el PRAM hay unos grupos de trabajo que están tratando de hacer el detalle, porque yo realmente, cuando leímos el reglamento y estábamos esperando, porque en inicio el Real Decreto se iba a publicar como para Navidades, luego se fue retrasando, y todos esperábamos que en el Real Decreto viniera un poco una receta tipo Thermomix de cómo hay que hacerlo. Yo puedo usar para coccidios si X o Y. Y cuando vino el borrador, pues tampoco viene tanto detalle. Entonces, la idea es que en esas guías ya sí que vendrá un poco de detalle, pero serán recomendaciones, será un poco una indicación de cómo trabajar. Porque yo creo que ayer también quedó claro, el criterio clínico vuestro como veterinario es el prioritario. Y al final todas las guías y todo lo que se haga es un poco una recomendación de cómo aplicarlo, pero lo preponderante y lo que tiene que realmente ser la decisión definitiva es vuestro criterio clínico. ¿Cómo afecta a los coccidios? Pues yo creo que un poco la idea es, en este nuevo ambiente, ¿qué podemos hacer y cómo nos afecta la normativa? ¿Cómo nos tendremos que adaptar? Resiliencia, y esa tenemos mucha, que nos hemos ido adaptando a muchos cambios. Este es otro más y tenemos muchos en el ambiente. ¿Cómo podemos hacer? Pues realmente, en el caso concreto de los coccidios, ¿qué es lo que ocurre? Pues que está súper documentado y en el documento de Europa lo ven muy claro. Ya no solamente para rumiantes, porque los coccidios afectan también mucho a avicultura, a la gente de conejos, en cunicultura. Entonces, es un parásito que es un problema que realmente tiene mucha persistencia. Los oquistes, que no podemos esterilizar las granjas y quitar los coccidios, y que además con una carga muy baja, cuando se infectan los animales susceptibles, eso se replica y se convierte un oquiste en millones de oquistes que excreta ese cordero. Con lo cual realmente se sabe, porque hay un montón de trabajos sobre la enfermedad, que si nosotros actuamos cuando ya está el animal enfermo para tratarlo, no es eficaz, eso no funciona. No conseguimos cortar el ciclo y evitar el problema y minimizar todos los costes, las bajas y el impacto de la enfermedad. Y por eso, desde hace mucho tiempo, se ha trabajado con estos protocolos un poco en profilaxis, y de hecho los registros, si os fijáis, de los productos, la mayoría son en prevención. Por otro lado, dicen, bueno, vamos a ver, ¿pero hay alguna alternativa? Porque hay en otras enfermedades, por ejemplo, en el tema del secado selectivo que hablaban ayer, el secado que se puede hacer en sábana, o está la opción del secado selectivo, se ha visto que eso funciona. Pues ahí hay una alternativa. Pero en el caso de los coccidios, ¿realmente hay una alternativa? ¿Hay vacunas? Tampoco hay disponibilidad de vacunas, lo único que podemos hacer son pues, cosas de manejo. Pues claro, si trabajamos en medidas de higiene, reducción de densidades, estrés, bajamos un poco presión. Ayer contaba, creo que fue en la presentación de coccidios, que esto es un poco, hay veces que la enfermedad es un tira y afloja, y claro, si hay mucha carga de coccidios, pues va a haber más enfermedad y más reto, pero aunque bajemos la carga, es verdad que en muchos casos, que es lo que se ha visto realmente, muchas veces nos hace falta complementarlo la herramienta de la medicación, porque no es solo, en muchas explotaciones solo con manejo no conseguimos evitar el problema. Y por eso en el Reflection Paper lo consideran como que sería una potencial excepcionalidad el tema de los coccidios o de los criptosporidios, de los protozoos, y que avalarían un poco ese uso profiláctico, aunque aquí en el Ministerio y hablando con las comunidades autónomas, como no quieren que se hable de profilaxis, ellos prefieren que hagamos metafilaxia, que realmente, claro, aquí al principio había un poco un choque de trenes, porque ayer contaban con la normativa. Una de las cosas que nos dice la norma es que no podemos cambiar lo que dicen las fichas técnicas. Y si vemos la ficha técnica de todos los productos que son de dosis única de coccidios, la indicación realmente es para prevención. Es prevención de coccidiosis. Y si tenemos que seguir la ficha, habría que hacer prevención, o tendrían que cambiar las fichas. Pero por otro lado, si os fijáis en la letra pequeña, en realidad podríamos estar hablando de metafilaxia. Porque si os fijáis lo que viene debajo, lo que tengo marcado en amarillo, eso es de la ficha tal cual. Dice prevención, pero dice: si no hay historial reciente y confirmado de coccidiosis clínica, antes de tratar hay que confirmar la presencia de coccidios.
De manera que en realidad no es, es profilaxis, pero es más bien metafilaxia, que es un poco lo que se quiere desde el Ministerio que se trabaje y que se utilice. De manera que de cara a hacer las recetas, que sabéis que con la nueva normativa hay que indicar cuando son profilácticas o metafilácticos, hay que marcarlo. Y no sé si todas las herramientas digitales ya estarán cambiadas, pero eso ya está por normativa y habrá que indicarlo. Y en el caso de los productos de coccidios, quieren que se marque como metafilaxia. ¿Cuál es la diferencia entre metafilaxia y profilaxis en realidad? La diferencia es que profilaxis es yo aplico el tratamiento por si acaso para que no me enfermen, mientras que en metafilaxia, que igual lo tenemos más asociado al tema de respiratorio, yo aplico un tratamiento cuando ya ha empezado el problema en un lote, yo trato al lote, pero ya hay algunos animales enfermos y otros animales sanos. Entonces, yo lo que quiero hacer es minimizar el impacto de ese brote. Pero ya hay presencia de enfermedad, esa es la diferencia. Pero ¿cuánta enfermedad? Es lo que ayer decían, para la metafilaxia de respiratorio, pues hay estudios, pero no hay un criterio que te diga, tiene que ser un 10%, o no está escrito en ningún sitio. En el caso de los coccidios, pues es parecido. Realmente lo que tiene que haber es diagnóstico, que si os fijáis en prospecto puede ser clínico o puede ser en base a laboratorio, porque ya están los oquistes ahí presentes. Y lo que hay un poco de duda, que es lo que igual va a haber que negociar y ver con el Ministerio y cómo lo aplican, es si esta metafilaxia sería, porque realmente lo lógico es que es a nivel de rebaño. Tú no vas a hacer, antes de tratar a cada lote, estar mirando, porque entonces tendrías que hacer 27 millones de muestras, sino que tú vas haciendo muestreos cada X tiempo para ir viendo, confirmar el diagnóstico y vas aplicando los tratamientos sin problema. Y lo que sí, en el documento de Europa, lo que sí que dicen con el tema de los antiprotozoarios es que para cumplir con la normativa, la idea es que no sea un uso rutinario, o sea, que hay que trabajar las herramientas en paralelo de que todo lo que se pueda hacer de recomendaciones de prevención y que además hay que tratar de que sean tratamientos de corta duración en el momento estratégico, o sea, que no sea una cosa que hagamos 4 tratamientos a lo mejor seriados, sino buscar realmente dónde es el momento óptimo para cortar el ciclo del parásito y que sea más eficaz. Esa es un poco la idea. ¿Cómo lo hacemos entonces en la práctica? Pues realmente la cosa es, para que sea metafilaxia, en lugar de lo hacemos de rutina, tiene que ser, se hacen los tratamientos cuando hay sospecha de que pueda haber el problema, en base a clínica o en base a confirmación por laboratorio, mandando muestras, o que esto, claro, la cosa es que parte de información es individual, pero parte es de rebaño. Podemos tener muestras para decir, bueno, pues es que en esta granja tengo problema de coccidios en esta fase, o cuando entran, aquí es donde está el problema y por eso yo lo aplico. Y es lo que habrá que justificar mediante el laboratorio. Aunque el tema del laboratorio o no laboratorio, si habéis leído el borrador de Real Decreto, en el borrador sí que han puesto que para los usos metafilácticos, o sea, cuando son usos en grupos de animales, quieren que haya soporte de herramientas de laboratorio, pero aquí ha habido un montón de alegaciones, porque es cierto que dependiendo de la enfermedad, hay algunas enfermedades en que solamente con la clínica realmente a lo mejor te hace falta, quieres hacer una analítica para comprobar o para hacer seguimiento y ver cuál es el mejor momento para aplicar, pero realmente con la clínica es suficiente para hacer el diagnóstico, no siempre hace falta el laboratorio. Y, de hecho, yo recuerdo cuando estudiábamos siempre, el laboratorio son técnicas complementarias que nos ayudan a afinar más, pero tampoco imprescindibles. Entonces, ahí no sabemos cómo quedará al final el Real Decreto, si seguirá siendo una exigencia que para todo lo que son tratamientos metafilácticos haya que tener el aval de analíticas, o será simplemente una herramienta de apoyo que pueda ser o la clínica o el laboratorio. Yo creo que quedará más así, que sea un poco más ambiguo, porque realmente el diagnóstico no es solo mando la muestra y me lo hace el laboratorio, tienes que aunar más información. Yo veo el recuento de quistes, pero además veo que hay clínica, veo cuál es el momento donde hay que tratar, entonces el veterinario necesita jugar con varias piezas para juntar ese puzzle y tomar la decisión. Y en base a eso, pues un poco lo que os decía, realmente lo que podríamos hacer, y ya estaría justificado el hacer un tratamiento metafiláctico, y ahí no habría problema en hacer esa receta, pero ¿qué es lo que quieren también? Y acaban de publicar ayer, que está ya subido, creo que está en la página de la agencia, un documento de preguntas y respuestas, y ahí también ponen mucho hincapié en el tema de los registros. Lo que quieren es que tú les justifiques que tienes registros de que esto se ha seguido, que había un diagnóstico, que hay unos protocolos, y
que lo que cambia, es que como no se puede marcar es un poco raro, y que tú tienes unas recomendaciones que le das al ganadero, que a ciencia cierta, y de hecho nos ha salido claramente en las encuestas, eso lo hacemos ya a día de hoy. Lo que pasa es que ahora quieren que esté por escrito, porque claro, las recetas te las pueden revisar durante 5 años, tú tienes que conservarlas. Entonces, si te piden de la semana pasada por qué hiciste este tratamiento de coccidios, pues lo vas a saber seguro, porque pasaba tal, el lote venía, pero si te piden de hace 2 años un sitio al que vas, pues no lo vas a saber por qué pasaba. Entonces, realmente lo que quieren es que lo documentemos, que es verdad que da pereza infinita porque a veterinarios y ganaderos nuestro fuerte no es lo de tomar nota de las cosas, porque siempre hay mucho trabajo, pero es un poco lo que nos piden, que todo eso esté un poco registrado. Y que realmente trabajemos y hagamos hincapié en las medidas de prevención. Que con las medidas de prevención, a pesar de las recomendaciones, de que se vaya poniendo en práctica, que ayer también nos contaba Carmen, el nuevo Real Decreto que va a haber de reducción de uso de antimicrobianos, que ahí también desde las granjas vais a tener un poco la presión de que os van a mirar cuánto consumís con respecto al vecino, y entonces vamos a tener que ir bajando el consumo. Y todas estas medidas de manejo también nos van a ayudar. Al final va a ayudar a todas las patas, a que no tengáis problemas vosotros y que desde el punto de vista de la receta tampoco tenga problema el veterinario. De manera que un poco, ¿cuál sería el cambio, yo creo? Pues que hasta ahora igual en muchos casos no éramos bomberos porque dábamos muchas recomendaciones, pero sí que íbamos cuando hay un problema, se establece una pauta y ya establecíamos un tratamiento. Y lo que quieren es que cambiemos eso por tener protocolos en las granjas, y un poco adelantarnos, ir un poco río arriba y antes de que haya el problema, pues ya tener esos protocolos para tratar de que esos problemas sean los menos posibles y nos haga falta usar tratamientos lo menos posible. Un poco, al final esto es verdad que es bienestar de los animales, pero también es bienestar para los ganaderos y para los veterinarios, que tener animales enfermos y tener que estar haciendo tratamientos parece a veces que no es gusto de nadie. No creo que haya ningún ganadero que le encante tener que tratar para coccidios, ni ningún veterinario. Pero sí es cierto que si trabajamos un poquito más en prevención, igual podemos estar todos más tranquilos porque va a estar el trabajo más organizado. Y como realmente tampoco hay tantas enfermedades de las que nos piden tener estos trabajos en prevención, pues habrá que ir haciendo fichas o ir viendo cómo hacemos para generar eso que hasta ahora pues lo hacíamos, pero no lo teníamos por escrito, no es otra cosa. Y registrar también, claro, por un lado, esas recomendaciones base de cómo voy a trabajar, con qué criterio voy a tratar o no, cuándo va a ser que yo voy a hacer metafilaxia, y por otro lado, el machear eso con las recetas cuando lo usas de yo es que estaba cumpliendo, he hecho estos registros, lo he visto por clínica o he hecho un análisis y entonces me cumplía el criterio y por eso he tratado estos lotes, que haya ese registro. De manera que esto sería para coccidios, pero en realidad para todas las enfermedades nos piden un poco lo mismo, fundamentalmente para el uso en metafilaxia, porque en profilaxis realmente en inicio solamente nos van a permitir cuando es animales individuales, por ejemplo una cobertura de una cirugía o cosas así, si no, no quieren que sea profilaxis, quieren todo o metafilaxia o en el caso por ejemplo del secado, hacer secado selectivo, buscar alternativa. ¿Cómo entonces tenemos que trabajar? Es un poco un cambio en la filosofía, no es otra cosa. Que la base sea el diagnóstico, que sabéis que es otra de las cosas que han puesto en la reglamentación europea, que tiene que haber un diagnóstico de un veterinario, ya sea individual o de rebaño, y lo que sí, en el Real Decreto, en el borrador, una cosa interesante es que es verdad que esto del diagnóstico es como, y tengo que ir a ver cada caso, no tenía mucha lógica, y en el borrador han contemplado muchas excepciones. Si es un veterinario que conoce la explotación y que tiene visitas periódicas, puedes hacer la receta sin ir a esa explotación. Incluso han contemplado, el veterinario de repro también, o cuando han contemplado una cosa que le llaman vigilancia sindrómica, que sería cuando tú tienes datos de esa granja que te permites, con ese análisis de datos, puedes, por ejemplo, tenéis datos de control lechero y tú no necesitas ver a los animales. Con los datos de control lechero y los registros en mamitis puedes decidir cuáles entran a secado selectivo y necesitan o no antibiótico. Pues solamente con datos también lo han contemplado, con lo cual ya es un poquito una cosa a favor que nos facilita la vida. Hay cosas que nos complican, pero otras igual nos van a facilitar. Y por otro lado, una vez que tenemos el diagnóstico, ya sí que podríamos hacer el tratamiento, que cuando son tratamientos, o sea, de animales con signos clínicos, ahí no nos van a poner mucho problema. Lo único, pues el tema de realmente que se cumpla que hay que cumplir las fichas técnicas y que como recomendación, en el caso de que sean antibióticos, pero es recomendación, de momento no es obligatorio, hay que intentar utilizar lo que es las categorías de los antibióticos, intentar usar primero las D, luego las C y luego las B.
pero estos son recomendaciones al prescriptor, que ahí también tenemos ahí como mucho miedo, entonces no puedo usarlas. Y lo que sí, las que están más restringidas son las B, porque las B, si os fijáis en lo que son los prospectos, sí que viene más detalle y les han puesto más... viene con debería, pero sí que viene que no debería usarse nunca como primera opción, que debería usarse siempre que sea posible con antibiograma. Entonces, y las B son las que también más preocupan, porque son las que hay que reducir en mayor medida y que también nos sacan, igual que el gráfico del consumo global, el consumo de las B es una de las cosas que se compara entre países, porque realmente son los más delicados, los que hay más problema de resistencia. De manera que ese sería un poco el segundo punto, pero un poco el cambio es, no nos podemos quedar ahí, sino que hay que dar recomendaciones al ganadero y el ganadero lo tiene que poner en práctica. Y esto también lo hemos venido haciendo, lo único que no se quedaba por escrito. Y realmente el cambio es que lo tenemos que dejar por escrito, que hemos justificado que es metafilaxia, que estoy dando las recomendaciones para mejorar y ahí no habría ningún problema para seguir utilizándolo. Y registrar y monitorizar, porque es la forma que luego también puedes justificar, mira, lo he usado porque yo lo necesitaba, porque aquí he tenido X bajas o he tenido X problema y realmente a partir de este tratamiento me ha funcionado. O con X producto he tenido un problema y no me ha funcionado y por eso cambio a otro. Parte puede ser porque mando una muestra al laboratorio y me hacen la sensibilidad, pero también vale la información de las granjas de he usado este producto, me ha funcionado o no me ha funcionado. ¿Vale? De manera que ese es un poco así el global, que tampoco cambia. Es un poco, yo creo que es como la mayoría venís trabajando. El mayor cambio es que lo quieren por escrito. Quieren que tengamos un poco fichas o cosas que registremos el por qué hacemos las cosas, para que cuando luego nos lo revisen podamos justificar qué es metafilaxia y no es profilaxis y que estamos usándolo solamente cuando hace falta. Eso es un poco lo que nos piden. Así que yo creo que un poco la reflexión final es que es verdad que nos da un poco dolor de cabeza porque es un cambio y hay que adaptarse y los cambios siempre cuestan. Estamos más cómodos en lo que hacemos habitualmente y cambiar siempre cuesta, pero también puede ser una oportunidad. Así que yo creo que ante la alternativa de echarnos a llorar o verlo como una oportunidad, vamos a intentar verlo como una oportunidad de mejora para el sector, para nosotros, como oportunidad de trabajo. Y es verdad que también al final mejorar en sanidad, trabajar en prevención, no solo reduce el uso de antibióticos. Uno, nos hace las cosas más fáciles porque nos da también bienestar, porque es todo más programado, y también hace las granjas más eficientes y más rentables, que también en los tiempos que corren es un punto importante. Así que, sin más dilación, os voy a pasar con lo más interesante que os va a contar José Luis, el resultado de las encuestas en las que muchos supongo que habréis participado sobre el uso de coccidios. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Laura. Sé lo que estáis pensando. Los técnicos de MSD de pequeños rumiantes son calvos. Sí. Es un requisito para poder entrar a trabajar en esta empresa. Os lo confirmo. Solo los técnicos, las chicas no. No soy Jorge, soy José Luis. Jorge viene luego. También es calvo. Bueno, pues después de esto vamos a pasar un poquito a comentar, por lo que ha dicho Laura, los resultados de la encuesta que os hemos hecho. Os voy a decir 1000 veces gracias. Estamos muy contentos con los resultados que ahora vais a ver, porque en muy pocos días, en muy poco tiempo, en 30 y pocos días, ha habido un montón de respuestas y, por lo tanto, pues estamos muy satisfechos. ¿Cómo abordamos actualmente los problemas de coccidios en España? Bueno, pues como ha comentado mi compañera Marta al principio, hace 2 años MSD incorporó a su portfolio de productos de veterinaria Becoxan. Hasta ese momento, pues nosotros no trabajábamos habitualmente ningún coccidio estático, conocíamos la teoría, pero nos faltaba esa práctica diaria del campo, de trabajar el producto, de trabajar la enfermedad, de trabajar el día a día. Bueno, pues de ahí nació un poquito la necesidad de saber qué pasa en el campo y qué mejor para saberlo que realizar pues, una encuesta como la que os vamos a presentar. En principio, los objetivos estaban claros, pues conocer la importancia de la coccidiosis en el campo, conocer la incidencia, conocer el diagnóstico que vosotros establecéis, cómo lo hacéis,
qué tratamiento, qué tipo de tratamiento y cuáles son las estrategias de control que vosotros como veterinarios pues, aconsejabais a vuestros clientes, a vuestros ganaderos. ¿Vale? Básicamente eso. Y en los diferentes tipos de producción, es decir, ovino de leche, ovino de carne y cebaderos de corderos. Ese un poco eran los objetivos que nosotros nos marcamos desde el equipo técnico a la hora de realizar la encuesta. La diseñamos el equipo técnico y estuvimos apoyados por Saluvet. Tengo que dar gracias a Ignacio Ferrer, no me he equivocado en el nombre, a Luis Ortega, que son profesores de la Facultad de Veterinaria de la Complutense de Madrid, son expertos en protozoos, entonces le tenemos que dar muchas gracias, porque nos ha ayudado muchísimo. ¿Cómo diseñamos la encuesta? Pues bueno, la encuesta, como veis ahí, y que muchos de vosotros habéis contestado y que habéis participado, ¿vale? Pues constaba de 22 preguntas tipo multirespuesta y una pregunta final abierta, ¿vale? Ese era un poco el tipo. Y estaba dirigida para veterinarios, para ganaderos y para cebaderos de corderos. Era un poco nuestro objetivo. Los encuestadores, pues fue el equipo de MSD, tanto los técnicos como los comerciales, como los compañeros comerciales, que en distintas reuniones pues aprovechábamos con el iPad, con las redes sociales, oye, por favor, relléname la encuesta, y la verdad es que gracias a todo el equipo porque estamos muy contentos con los resultados. ¿Cuántos nos han contestado? Casi me hace el spoiler Marta. Bueno, pues aquí están los resultados. Pues de veterinarios nos han contestado 180. Ya digo, en 30 y pocos días. 30 y pocos días, no ha llegado a 40. El 48%, como veis ahí, de los veterinarios eran de ovino de carne y un 43% veterinarios que se dedican al ovino de leche. Y un porcentaje del 9% de cebaderos de corderos. En ganaderos también 211, que son bastantes, o pensamos que son bastantes. Como veis ahí, el 39% de ovino de carne y un 59% de ovino de leche. Evidentemente, los de cebaderos de corderos han tenido que ser muchos menos. ¿Por qué? Porque hay muchas menos explotaciones que son cebaderos de corderos respecto al número total de explotaciones de ovino de carne y leche. Y también hay muchos menos veterinarios que se dedican a título principal a asesorar a la clínica de cebaderos o asesorar a cebaderos de corderos, ¿vale? O trabajando en cebaderos de corderos. Por eso, muchas gracias, ¿eh? No me voy a cansar de dar las gracias. ¿Cuál ha sido la distribución de la muestra? Pues como veis ahí en la diapositiva, ha sido una distribución muy homogénea por toda España, por todo el territorio español, ¿vale? Tanto de ganaderos como de veterinarios. O sea, que hemos tenido respuestas de todos los sitios, incluso si lo veis ahí, de las islas, tanto de Canarias como de Mallorca, ¿eh? Y es más, os voy a contar una anécdota. También hemos recibido respuestas de Portugal y de países latinoamericanos, pero estas en el análisis las hemos obviado. Pero para que veáis un poquito también el poder de las redes sociales, ¿vale? Entonces, aquí están solo los veterinarios y los ganaderos de España. Hemos retirado las respuestas para el análisis de lo que os digo de los países latinoamericanos y de Portugal. A la pregunta qué enfermedades eran las que más preocupaban tanto a veterinarios como ganaderos, ha habido un consenso unánime. La enfermedad que más nos preocupa a los veterinarios y a los ganaderos, en el podium número 1, las neumonías. Como no podía ser de otra forma. Es la principal causa de pérdidas económicas de nuestras explotaciones. Seguido, muy de cerca, de las diarreas neonatales. Muy de cerca. ¿Vale? Y en el tercer puesto del podio, la coccidiosis. Eso lo habéis dicho vosotros. Que es de lo que vamos a hablar hoy. Con lo cual, estamos ante un problema pues, con una gran importancia. ¿Cuáles son los signos clínicos por lo que pensamos los veterinarios y los ganaderos, por los cuales se sospecha que tenemos una coccidiosis en nuestra explotación? Pues como no podía ser de otra forma, la diarrea. Cuando tenemos diarrea en nuestros corderos, pues nos hace llegar a sospechar que podemos tener coccidios, aunque solo la diarrea puede ser síntoma o signo de
otras enfermedades. Pero en un porcentaje importante, la diarrea nos da problemas de coccidios. Pero también habéis respondido que la baja condición corporal o el mal aspecto de los animales o el retraso en el crecimiento, tanto los veterinarios como los ganaderos, lo veis ahí, en distinto porcentaje o más o menos similar, son signos clínicos que nos hacen sospechar, como no podía ser de otra forma, que tenemos un problema de coccidiosis. Esos signos clínicos de la baja condición corporal, el mal aspecto, el retraso en el crecimiento, son pérdidas indirectas, al contrario de la diarrea y la mortalidad, que son pérdidas directamente al bolsillo de nuestros ganaderos. Pero esas pérdidas indirectas, como todos conocéis y todos sabéis, son unas pérdidas que nos hacen, en muchos casos, temblar la cuenta de resultados de nuestra explotación o de la explotación de nuestros ganaderos. O sea, aquí hay que tenerlas muy en cuenta porque a veces nos hace que una explotación sea o no sea rentable. A la pregunta que os hicimos de en qué tipo de granjas hay más coccidios, pues mayoritariamente lo veis ahí con un 42,3%, nos respondisteis que en las granjas que teníais problemas con los lotes heterogéneos, con problemas de alta densidad, de hacinamiento de los corderos, allí hay más problemas de coccidios. Tiene su sentido. Y seguidamente en las que esas granjas, que los programas de limpieza y desinfección pues son deficientes. Pongamos ahí, ayer hablaba un ponente de las 3 causas por las que se mueren los corderos. ¿Os acordáis? El frío o el calor, ¿verdad, Almudena? El hambre y la mierda. Estamos directamente hablando de una enfermedad que en las 3 causas intervienen, pero más la tercera. Entonces, nos tenemos que reafirmar y nos reafirmamos en lo que ha dicho mi compañera Laura al principio, en la importancia de esas medidas de manejo, de la limpieza, de desinfección, de manejar bien los lotes, de evitar el estrés, la ventilación, etc. Todo eso influye de forma positiva en que tengamos o no tengamos más o menos problemas de coccidio, porque, como sabéis, es una enfermedad en la que nos tenemos que habituar a vivir con ella, porque va a ser muy difícil la erradicación. No la vamos a erradicar, tenemos que aprender a convivir, pero tenemos que minimizar todo lo que podamos la casuística. ¿En qué periodo aparece la coccidiosis en nuestras granjas? Bueno, pues habéis contestado los veterinarios. Fijaros que aquí esto es un poco curioso, pero tiene su razón de ser. Los veterinarios habéis contestado que aparece entre los 7 y los 15 días después del destete. Sin embargo, los ganaderos lo que han visto, lo que han contestado, es que mayoritariamente aparece la coccidiosis antes del destete, en animales de menos de un mes de vida. ¿A qué puede ser debido? Nosotros lo achacamos, después de analizarlo, de que generalmente, y esto creo que es así, o nosotros así lo vemos en la granja, que la primera vez o el primer tratamiento lo pone en marcha, o hasta ahora lo ponía en marcha, el ganadero. Y avisa al veterinario cuando, después de ese primer tratamiento, no ha podido con él y ya se le ha disparado el problema, y entonces acude el veterinario y ya son corderos mayores. Entonces tiene su sentido. ¿De acuerdo? Pero veis un poco la diferencia de criterio. ¿Cuáles son los criterios de diagnóstico que vosotros, como veterinarios, tenéis en cuenta a la hora de diagnosticar la coccidiosis y tratarla? ¿Vale? Pues lo que hemos hablado, los signos clínicos, pues cuando tenemos diarrea, cuando hay signos compatibles. Pero para diagnosticarlo, en su mayoría, como ahora veremos, no se realiza coprología. Sin embargo, hay otro porcentaje, que es un 36% de veterinarios, que sí que se corrobora el diagnóstico con una coprología. O sea, diarrea, sintomatología con o sin análisis coprológico. ¿De acuerdo? Entonces, eso corrobora también la importancia que decía mi compañera Laura del acto clínico, del veterinario que está en la granja y conoce la problemática y está trabajando continuamente. ¿Vale?
Entonces, eso hay que tenerlo también en cuenta, porque a veces, como ha comentado Laura, no solo hace falta siempre el tema del análisis coprológico, de la analítica, porque si hiciera siempre falta o nos obligan a eso, pues con que el laboratorio diagnostique y que trate también. Eliminaríamos el trabajo del veterinario clínico que está en la explotación. Y luego, pues el tema de las coprologías. A la pregunta si haces para monitorizar la problemática de la granja análisis coprológico, la mayoría habéis respondido que no. Pero, sin embargo, la siguiente respuesta habéis dicho que hacéis 1 o 2 veces al año. ¿De acuerdo? Entonces, lo que ha comentado Laura, tenemos que estar muy atentos al tema de la nueva normativa que está por salir. ¿Qué nos va a pedir? Dependiendo de lo que salga en la normativa, pues tendremos que actuar. Lo que está claro, y yo, en mi modesta opinión, o nosotros pensamos que en muchos casos no va a hacer falta hacer coprología, porque si tengo unos signos clínicos exacerbados, puedo pensar de que tengo un coccidio muy patógeno. Pero a veces sí que voy a tener una analítica porque puedo tener menos signos clínicos, pero tengo una especie menos patógena. O tengo otro tipo de parásitos que pueden ser concomitantes, como ahora veremos. El recuento, el punto de corte. ¿Cuándo, a partir del recuento del análisis coprológico, trato o no trato? ¿Cuál es el punto de corte? Pues aquí, y tenemos por aquí a Antón Snall, no sé dónde está, que no lo veo. Ahí está, que es experto en analítica. Pues en la ciencia no sabemos cuál es el punto de corte. Pues hay veterinarios, como pone aquí, que tratan la mayoría de las respuestas entre 501 y 1000 ooquistes por gramo. Pues a partir de eso trato. Eso lo habéis comentado vosotros. El 31% cuando tengo menos de 500. Y otro porcentaje, el 23%, cuando tengo más de 1000. No hay en la bibliografía un punto de corte. Es decir, a partir de este punto, si no, Antón, me corroboras, me corriges. No hay un punto de corte. Va a depender muy mucho del tipo de coccidio que tengo, del tipo de Eimeria que me sale. Si es más patógena o menos patógena y de los signos clínicos. De ahí, reitero, la importancia de la clínica veterinaria, del veterinario que está en la explotación. Y luego también tener muy en cuenta, podemos tener, como aparece ahí, pues una alta parasitación, una alta, pues 500.000, pues es que me salen por las orejas, me saltan los cocidios, ¿vale? Pero también me puede servir la analítica para ver que no solo tengo cocidios, que tengo otro tipo de parásitos que también me pueden producir diarrea, gastrointestinales, me pueden producir diarrea. Entonces, hay momentos que me pueden ayudar o para pensar que tengo otro tipo de parásitos que tengo que establecer pues, otro tipo de tratamiento, otro tipo de medidas. La identificación de los coccidios. Pues lo que os decía, hay veces que vamos a tener una clínica muy exacerbada y puede ser que tengamos ya, o supongamos que tenemos una Eimeria muy patógena. Pero otras veces podemos tener menos clínica, tener una infestación mayor, o dependiendo del momento cuando cojamos la muestra vamos a tener más o menos eliminación de ooquistes. Bueno, pues dependiendo de la especie, pues podemos, o por lo menos lo conocemos, como decía el refrán, cuanto más sé, mejor decido. ¿Vale? Entonces, bueno, nos sirve. ¿Cuáles son las especies más patógenas? Pues las especies más patógenas, la más patógena, la Eimeria ovinoidalis. Y luego, menos patógenas, aunque también patógenas, la Eimeria sata, la Eimeria ovis y la grandalis. ¿Vale? Bueno, pues nos sirve para saber qué tenemos en nuestra granja. Y dependiendo, como decía, de la normativa que venga, bueno, pues podemos establecer o no qué es lo que tengo en el historial de mi granja. ¿Cuál es el tratamiento de elección que habéis puesto vosotros frente a los cocidios? Bueno, pues lo veis ahí mayoritariamente, un 66%, utilizáis los anticocidiósicos orales. ¿Vale? Un porcentaje del 18% combináis
el pienso medicado con los tratamientos orales y un porcentaje del 16% solo utilizan el pienso con decoquinato. Pero mayoritariamente los anticoccidiósicos orales, pues el diclazurilo y el toltrazurilo, que son los que están registrados. ¿Qué animales se tratan? Bueno, pues aquí habéis respondido todos, el 61%, que sistemáticamente se trata a todos los lotes. Con la Iglesia hemos topado. Ya os ha dicho mi compañera Laura que ya no se puede tratar de forma sistemática a todos los lotes. Tenemos que hacer metafilaxia. Tenemos que cambiar la forma de trabajo. Tenemos que registrar, tenemos que rellenar papeles que a los veterinarios no nos gusta, ya lo sabemos, pero es lo que toca. ¿Vale? Y luego un porcentaje del 30%, solo los lotes con sintomatología o coprología positiva, que es lo que vamos a tener que cambiar. Es lo que decía mi compañera Laura, la forma de trabajar. ¿De acuerdo? ¿Cuándo aplicamos los tratamientos? Bueno, pues el 39%, lógicamente, cuando aparece clínica, los signos clínicos, ¿vale? Los signos como la diarrea, el retraso en el crecimiento. Y el 35%, según los veterinarios, alrededor de una semana antes del destete. ¿Vale? Lo habíamos visto ya antes. Y aquí os pongo el tema de los coccidios, que vosotros, para recordaros, ya lo conocéis. Existe una ventana de riesgo. ¿Cuándo se infectan los corderos de coccidios? Pues muchas veces incluso nada más nacer. Si tenemos una alta carga de suciedad, de mierda, y las ubres están sucias, pues cuando va a tetar el cordero y tenemos carga de coccidios, ya se infestan ahí. Tenemos un periodo de prepatencia de alrededor de 15 días. 15 días, el ciclo del coccidio, y a partir de esos 15 días, más o menos, empiezan a alterar las vellosidades intestinales, ¿vale? Y empiezan ya las diarreas. Pues esa, desde los 15-20 días de vida hasta los 12 semanas, podemos tener ahí esa ventana de susceptibilidad. ¿De acuerdo? Y eso ya vosotros conocéis. Las ovejas son eliminadoras de coccidios y pueden infectar a los corderos, pero los que más coccidios eliminan son los corderos infestados. Los corderos que están infestados son los que más coccidios eliminan, o quistes eliminan, ¿de acuerdo? Son la parte en la que vamos a tener que trabajar. Y luego la inmunidad de esos corderos. Con los coccidios se produce inmunidad y tiene que haber un contacto con el oquiste para que se produzca esa inmunidad, humoral, celular, etcétera, ¿vale? Pero tiene que pasar un tiempo para que esa inmunidad sea protectiva, ¿de acuerdo? ¿Cómo calculamos la dosis? Bueno, pues no queda otra que pesar, pero vosotros, tanto los veterinarios como los ganaderos, y parece que se han puesto de acuerdo, más del 50% son por estimación visual. ¿Qué pasa si no pesamos los corderos? Pues que podemos llegar a sobredosificar. Si sobredosificamos, ¿qué pasa? Que vamos a gastar más de lo que tenemos que gastar. Pero el problema es si subdosificamos. Si subdosificamos, esos corderos pueden crear resistencias al fármaco y puede llegar a que en un momento ese fármaco no sea efectivo o no sea tan efectivo. Entonces es importante. La recomendación, pues pesar un grupo de corderos o tratar respecto al peso del cordero que más pesa del lote, para no subdosificar. Y luego estábamos hablando de la sanidad de precisión, ¿vale? Entonces, cada día tendremos que ajustar un poquito más, ¿vale? Los datos, etcétera. Y esperamos que dentro de poco, o en próximos foros, os hablemos de esa sanidad de precisión, porque tenemos, supongo, dentro de poquito, alguna novedad. Otras medidas, pues bueno, las que vosotros recomendáis a vuestros ganaderos, ya se han hablado. ¿Cuáles son? Pues las medidas de limpieza y desinfección y, sobre todo, el tema de manejo, mayoritariamente. Ya lo hemos hablado. Y más con la nueva normativa. Tenemos que incidir más en eso. ¿Y los desinfectantes? Los que ya conocemos, peróxidos
y amonio cuaternario. Todo peróxido que se cargan la forma resistente de los ooquistes, ¿vale? ¿Y los ganaderos qué dicen de las recomendaciones que los veterinarios le hacen? Pues como veis aquí, le recomendáis las medidas de limpieza y desinfección, seguido del manejo. Estamos hablando de lo mismo. Si nosotros sabemos la teoría, se la decimos a los ganaderos la reciben y cada día tenemos más cocidios en las granjas, ¿qué está pasando? Algo está fallando. Yo pienso que tenemos que insistir en estas medidas y con la nueva normativa son medidas que tenemos que registrar y poner por escrito, ¿vale? Porque van a ser las medidas que la Administración nos va a pedir. Además del tratamiento, esas medidas que nos va a pedir. Limpieza, desinfección, buen manejo, revisión de las instalaciones, etc. Con la nueva reglamentación, ¿cómo afrontamos la coccidiosis? Bueno, pues habéis respondido en un 37,3% que estáis tomando muestras para diagnósticos en el laboratorio antes de tratar, la nueva normativa, ¿vale? Y luego estoy desarrollando protocolos, que es lo que ha comentado mi compañera Laura, pero hay un porcentaje del 24% dice, no, sigo trabajando igual. ¿Eso qué significa? ¿Estoy trabajando igual que antes, de bien o de mal? Ahí dejo, pensadlo, ¿vale? Porque viene la nueva normativa. ¿Y cuál es el principal reto para el control de la coccidiosis ovina para los veterinarios? Bueno, principalmente instalaciones y manejo. Sobre todo en ovino de carne hay un verdadero déficit de instalaciones, de ventilación, de manejo, etcétera, ¿vale? En segundo lugar, los protocolos de limpieza y desinfección. Estamos dándole vueltas un poquito a lo mismo, ¿vale? Pero los ganaderos nos dicen que retrasan el crecimiento y mortalidad en un porcentaje más alto. Y hacinamiento y humedad. La humedad viene con las instalaciones, con la falta de ventilación, etcétera, etcétera. ¿Entendido? Pues sin más y parafraseando a Carrascal, estos son los datos y así os lo hemos contado. Muchas gracias. Y le doy paso al otro calvo, a Jorge, que os va a contar las soluciones que desde MSD tenemos para vosotros. Gracias, José Luis. Bueno, pues tomo el relevo de mis compañeros y ya cerramos el tercio, ¿no? José Luis, que es taurino, ahora con su tesis, que presentará el martes, pues acabamos ya con las soluciones que os ofrecemos desde MSD para el control de la coccidiosis. Acá de manifiesto que lo que os ha contado José Luis en la encuesta, pues la enfermedad no es de nada, de todos los que estamos aquí presentes, es una enfermedad pues, que tenemos muy controlada y estamos habituados a manejarla, ¿no? Y es verdad que en las últimas diapositivas de José Luis pues, crece un incipiente interés, pues porque por los sistemas actuales de explotación, cada vez pues, lo hablamos en el foro, en las visitas cuando nos vemos, que la coccidiosis pues, en los sistemas actuales es una enfermedad que cada vez es más prevalente y que nos da cada vez más dolores de cabeza pues, en esa recría de corderas, en esos corderos que entran al cebadero, ¿no? Y claro, un poco retomando y cerrando el ciclo con la presentación de Laura, pues con la nueva normativa es una enfermedad que ha vuelto a la actualidad y ha vuelto a salir en los titulares de los periódicos por esta incertidumbre, ¿no? Por ese escenario, como la última diapositiva de Laura, ¿no? Esos nubarrones que ha hecho que tengamos pues, dolores de cabeza en ese escenario un poco del miedo, ¿no? El miedo es libre, es decir, cómo actuamos, qué hacemos, ¿no? Lo que estamos hoy haciendo aquí, ¿no? Y es un poco la misión de nuestro seminario, de aportar ese rayo un poco de luz y estar acompañándonos, como decía Marta, de que trabajamos también codo a codo con vosotros, ¿no? Es nuestro eslogan de MSD y que lo intentamos cumplir día a día, de estar al lado vuestro para desarrollarlo, ¿no? Y de esta, pues seguro que vamos a salir. Y claro, en este nuevo escenario, pues es verdad que la incertidumbre
yo creo que tenemos que sacar ayer con los genetistas, yo creo que todos los que estamos aquí tenemos genes de resiliencia y de resistencia de sobra porque lo hemos demostrado en innumerables veces, ¿no? Y de estas saldremos y yo creo que lo vamos a superar, ¿no? Como decía ayer también María Ángeles. Y tenemos que hacer caso, que ya lo dijo Darwin a este señor de las barbas, pues que al final no es ni el más fuerte ni el más inteligente, ¿no? Sino el que sabemos adaptarnos al cambio. El cocidio va a seguir haciendo lo mismo, ¿no? Pero para eso, pues, tenemos inteligencia y tenemos que intentar ver el punto flaco del cocidio, intentar, pues, vencerle, ¿no? De tal manera que yo creo que tenemos también en esa zona de confort, ¿no? Tenemos dos opciones, o quedarnos en la zona de confort o imitar a los vencejos, ¿no? Y aprender a volar en esta situación. No sé si conocéis un poco la metáfora de los vencejos, de cómo aprenden a volar. No sé si, que estamos muy habituados, ¿no? Son pájaros que les vemos diariamente, ¿no? Pues en nuestros pueblos, en las ciudades, y al final os lo voy a contar para que no se me olvide, ¿no? Dice, el vencejo es un pájaro muy pequeñito que se pasa volando la mayor parte de su vida, ¿no? Ya es que son unos pájaros pues, muy inquietos, ¿no? Como las golondrinas. Y ellos, pues, comen y duermen pues, mientras van volando, ¿no? Porque no se pueden posar, porque muchas veces si se posan, pues con esas patas pequeñas no pueden a veces emprender el vuelo, ¿no? No pueden despegar. ¿Y qué hacen las madres cuando ya ven preparados a los hijos de los vencejos para volar? Pues al final directamente les echan del nido y el propio instinto de resiliencia y de persistencia, pues echan a volar, ¿no? Y entonces, pues lo que contaba ayer Paco, decir, al final tenemos que coger el toro por los cuernos y tirar para adelante, porque el reglamento, como decía Laura, desde el 28 de enero ya pues lo tenemos que intentar cumplir, ¿no? Y claro, en este reto, pues es lo que os queremos acompañar desde MSD, es decir, cómo podemos controlar la cocidiosis para que no sea un dolor de cabeza pues, en la explotación de Fernando, a la par que él como veterinario o su veterinario prescriptor pues no tenga dolores de cabeza y ajustarnos a esa nueva normativa, a ese marco de juego. Yo también pongo el ejemplo a veces, pues para los que somos futboleros, el fútbol sigue siendo fútbol, pero ahora tenemos VAR. Y el gol de Maradona hoy no hubiera sido legal, ¿no? El famoso gol de la mano de Dios de Maradona es así. Entonces, a día de hoy, pues ha cambiado la normativa de la prescripción y si queremos seguir jugando a veterinarios y ganaderos, pues tenemos que acoplarnos a estas leyes del juego, ¿no? Y así que, pues en esa compañía, pues yo creo que tenemos que borrar el imposible y hacer que sea posible esta adaptación, ¿no? Y claro, los objetivos que tenemos que tener claro para controlar la cocidiosis, por un lado, es que nadie, como decía Laura, queremos tener a los animales enfermos, ¿no? A nadie nos gusta ir a una granja ni a un ganadero y ver que tenemos la cocidiosis. Tenemos que minimizar el impacto. Pero inexorablemente es una enfermedad que no vas a poder nunca erradicar y tenemos que aprender a convivir y que no nos haga ese daño y no pare a nuestra recría. Y luego, dentro del nuevo marco, pues palabra nueva de la farmacoeconomía, ¿no? Es verdad que nosotros ponemos como laboratorio un producto a la venta, pero queremos que compréis lo justo y necesario y esa dosis de Becoxan la saquéis el máximo partido, porque a nadie nos gusta por gastar más de lo necesario, ¿no? Es decir, que al final tratar tanto como sea necesario y tampoco como sea posible. Y luego, aparte de que los productos, el Becoxan es un comodín que podemos tener en nuestra batería para solucionar la cocidiosis, luego tenemos que jugar con el tema de la inmunidad, que yo creo que es el otro pilar que tenemos que entender en la enfermedad, ¿no? Hay muchísimas publicaciones pues, de los parasitólogos como Ignacio, como Luis Miguel y otros internacionales, que es una enfermedad que ni lo vamos a poder evitar y es que además es bueno que los corderos tomen contacto con los oquistes de cocidios y aprendan a defenderse, porque al final la inmunidad va a hacer como pasa en las ovejas adultas. Las ovejas adultas tienen cocidios, pero no nos causan ningún problema. Son el reservorio de la enfermedad. Sin embargo, si os recordáis la diapositiva anterior que os ponía José Luis, los corderos pequeños todavía tenemos esa ventana de riesgo alrededor del destete o después del destete, pues con todo el estrés que lleva asociado al destete, que es inexorable, porque a los animales tenemos que destetar, esa ventana de riesgo en la que luego podremos cubrir con los antimicrobianos o con los anticocidiósicos. Porque una vez que pase en esa ventana de riesgo, el animal, a nadie de los que estamos aquí se nos pasa en la cabeza, salvo que hubiera una inmunosupresión, ¿no? Cosas muy raras,
a nadie se le ocurre en la cabeza poner Becosan a una oveja de 80 kilos, ¿no? Es decir, que al final sabemos quiénes son los animales de riesgo y cuál es su periodo de riesgo, ¿no? Y por otro lado, pues lo que venimos hablando en este foro también, las buenas prácticas, porque al final Becosan, los anticocidiósicos, nos ayudan a reducir la contaminación del ambiente, porque aparte de tratar los síntomas clínicos, los signos clínicos, reducen la contaminación, como ahora veremos. Y por otro lado, si los animales que van a nacer, que son los más susceptibles de enfermar, entran en un ambiente, llamémoslo medio hostil, pues tendremos más probabilidades de que no enfermen y que superen el contacto con la enfermedad. Y esto es lo que siempre explicamos, y caemos siempre en la redundancia, de las enfermedades multifactoriales, ¿no? El cocidio siempre va a hacer lo mismo y su rueda va a girar pues, hacia la derecha, ¿no? Él va a esperar a que lleguen unos corderos nuevos, se replique, porque al final, como decía Laura, pues fijaros, con un oquiste es capaz de generar 16 millones, ¿no? Y al final, el éxito reproductivo de estos parásitos microscópicos pues es grandísimo. Pero claro, yo tengo luego en mi mano pues el engranaje del manejo y del medio ambiente y el animal que giren, aunque no queramos, esos factores predisponentes les podemos hacer que giren a favor de la enfermedad o en contra de la enfermedad, ¿no? Y al final, sin quererlo, ¿no? Pues si esos bebederos donde va a haber nuestras corderas, pues un poco como hablamos y lo que os contaba antes José Luis de las instalaciones, ¿no? Si cuando hemos diseñado los bebederos, pues los animales defecan en ellos, vamos a favorecer esa transmisión fecal-oral. O los cubos de corrector que tenemos a disposición, pues si los animales defecan, al final el cocidio es de lo que se basa, ¿no? Transmisión, como el otro día nos lo contaba en una visita que hice con Ignacio, es así de sencillo, como se explicaba a un niño, culo a boca, del culo a la boca. Entonces, tenemos que reflexionar qué cosas podemos hacer. El otro día fue muy significativo cuando en una visita de unos estudios que estamos haciendo con Ignacio y con Luis Miguel, pues decía Ignacio, ¿podemos pensar que la cama es un aliado tan bueno como el Becosan? Es decir, si al final yo tengo una cama buena y los animales no tienen contacto permanente con sus heces, pues vamos a reducir esos contagios, ¿no? Es decir, que al final no hay que pensar cosas sencillas que nos pueden ayudar y que la tenemos al alcance de todos. Y claro, ese comodín, pues llegará un momento que igual le tenemos que gastar y, como decía Laura, le tenemos que poder utilizar sin ningún problema. No tenemos que tener miedo de que, si llega el momento y nuestros animales estén enfermos, poder utilizar el Becosan, ¿no? Que la molécula, el principio activo de Becosan es el diclazuril, un derivado de la triacinona, que su misión, su forma de actuar, es romper el ciclo del cocidio, de tal manera que en función de las especies que esté afectando, pues va a cortar bien la replicación asexual, el primer ciclo de multiplicación o el segundo, ¿no? Eso va a depender de la función de la especie dimeria que tengamos. De tal manera que al romper el ciclo del cocidio, esos animales no van a reexcretar, ¿no? Tiene una eficacia el medicamento que corta la excreción en un 99,1% en los estudios que he publicado, ¿no? Es decir, que al final nos va a ayudar a reducir la contaminación del ambiente. A la par que ahora, lo que ha estado contando Laura, ¿no? Que estamos sometidos o estamos sujetos a utilizar los medicamentos bajo su ficha técnica, pues el Becosan con esta nueva normativa pues presenta una serie de ventajas de cara a poder usarlo y a poder justificarlo, ¿no? Lo primero es el tema de los registros. Lo podemos utilizar en corderos y terneros, porque el registro está así, de cualquier edad y tipo, ¿no? Es decir, que al final, pues en corderos de lactancia materna, de lactancia artificial, destetes o entradas de cebadero, pues cuando esté justificado lo podremos utilizar. Porque además no tiene limitaciones en comparación con la otra molécula de la misma familia, ¿no? De las triacinonas, el toltrazurilo, donde esta molécula sí que presenta limitaciones y viene claramente expresada en su SPC, que a partir de la sexta semana, a partir de 20 kilos de vido, no se puede utilizar. Y ahí veis un poco la diapositiva que nos ponía de la encuesta José Luis, ¿no? Que al final el periodo donde podemos tener, como va a depender del manejo y de la idiosincrasia de cada explotación, hay granjas que empieza a haber problemas de cocidios desde la última semana antes del destete hasta pues, animales con 3 meses de edad, ¿no? Entonces, pues aquí no vamos a poder tener, no tenemos limitación de uso de Becosan. Pero además, pues como el riesgo siempre va a existir en estos animales jóvenes, en un cebadero, si 10 o 15 días antes de la salida de matadero tuviéramos un brote de cocidiosis, podremos aplicarlo sin ningún problema porque no hay días de retirada en carne. Es decir, no tenemos que esperar más de la cuenta, podemos tratar y cuando queramos llevarlo porque no hay retirada en carne.
Y luego también es una molécula amigable con el medio ambiente, ahora que está tan de moda el tema del One Health, que hablamos siempre, ¿no? Y al final, pues el toltrazurilo, la metabolización que tiene genera una molécula, el ponazurilo, que para los que sois también ganaderos y agricultores, pues tiene interés, puesto que el ponazurilo es una sustancia que tiene una vida media en el medio ambiente de 1 año y es tóxica para las plantas, ¿no? Entonces también pues puede haber esa limitación para su uso. De tal manera que en esa sanidad de precisión que hablaba José Luis y que hablábamos ayer aquí en la otra jornada de antimicrobianos, pues la ventaja es que esto vamos a tratar todos los animales. Es verdad que vamos a tener que trabajar un poco más, pero todos los animales, tanto los enfermos como los que no tienen coccidiosis todavía clínica, les podemos dar, cuando le estimemos su dosis de Becosan, de tal manera que reciban la dosis necesaria, ¿no? Que muchas veces pues, es la ventaja respecto a los piensos medicados o los tratamientos en agua, que muchas veces lo que hacemos es tratar a los animales sanos porque es los que beben y los que comen pienso, ¿no? Que los enfermos muchas veces, pues por la enfermedad, ni llegan al bebedero ni se pueden desplazar al comedero, ¿no? Y entonces al final pues es lo que también pues, nos hace reflexionar la nueva normativa. Y luego también, pues bueno, dar ese peldaño, como decía José Luis, en el tema de molestarnos e intentar pesar, porque al final, ya veis que siempre es lo que nos decís el laboratorio, de tener más registros, pero también yo creo que es labor de todos, esa One Health, de cuidar las moléculas que tenemos a disposición, porque por fortuna, por desgracia, no se generan más, y las que tenemos las tenemos que cuidar para no generar esas resistencias, pues como os acordáis la SEO que nos presentó Delia cuando estuvo en Australia, todo el problema que tienen de los parásitos en Australia por el mal uso que se hizo de los albendazoles, ¿no? Entonces, pues también yo creo que en esto pues es un tema de estar. Y yo creo que, aunque no estéis calvos o no, tenemos inteligencia, como decía José Luis, tenemos que pensar, ¿no? Que es la parte buena del ser humano. Tenemos un problema de la coccidiosis, sabemos cómo funciona el parásito, tenemos un producto, tenemos moléculas a disposición, y ahora muchas veces tenemos que estar tranquilos y pensar con qué voy a salir a cazar, ¿no? No es lo mismo ir a cazar un gamo que ir a cazar una codorniz, ¿no? Tenemos que ir con la escopeta necesaria. Y entonces ahí esto va a depender de cada explotación y un poco, pues, echar una pensada mano a mano de esos cafés que digo yo que son muy rentables para el ganadero y el veterinario, analizar la idiosincrasia de la granja, monitorizar y ver qué solución y qué estrategia para que demos en la diana, ¿no? Desde al final el éxito es, pues eso, si tenemos que recurrir al uso de los anticocidiósicos, pues dar en la diana y que la cocidiosis la superemos sin ningún problema. Por eso no se trata solo de hacer las cosas bien, que las hacemos, sino que yo creo que todo esto, como hablamos también cuando hablamos del calostro, esto tiene también su momento para que los cocidios no nos desborden. De tal manera que la otra solución que os queremos presentar hoy es la plataforma de Becotes que hemos desarrollado pues, con los compañeros de Salube, ¿no? ¿En qué consiste Becotes? Pues esta plataforma, pues lo primero de todo hemos preparado unos protocolos de actuación en granja, unas fichas para hacernos visualizar, ¿no? Esos actos clínicos, ver si empiezan antes del destete, después del destete, cuántos animales, qué gravedad de las diarreas tenemos. Son unas fichas muy sencillas que se rellenan tipo checklist en menos de 1 minuto y que ya, aparte de monitorizar la cocidiosis de una manera visual y sencilla, esas fichas, como decía Laura, nos puede ayudar para guardarlas y registrar esos actos clínicos que luego nos respalden el acto clínico que está, ¿no? Porque desgraciadamente, pues Paco, que aparte, tomo tu ejemplo, que de veterinario eres abogado, para la gente leyes, lo que no está registrado no existe y no lo podemos defender, ¿no? Al final es la palabra de una persona contra la otra y, sin embargo, pues si lo tenemos registrado, no habrá ningún problema de defenderlo, ¿no? Y por otro lado, Becotes, también estamos haciendo estudios de la mano de ellos, porque ya veis que no tiene nada que ver un poco las formas de presentación de las cocidiosis en ovino de carne, en ovino de leche, en corderos con lactancia materna, en corderos de lactancia artificial, porque no es la misma la epidemiología ni la presión de infección, ¿no? Entonces, pues os presentaremos en futuros eventos del sector o en futuras formaciones nuestras, pues estos estudios para aprender y que nos sirvan también, pues ya no solo para aprender todos los que estamos en el sector, sino para enseñar estos temas documentados pues, a la Agencia del Medicamento, al Ministerio, para que vean cómo es la dinámica de la enfermedad
nos valdrá para aprender cuándo tenemos que utilizar los antimicrobianos y los anticoxidiósicos y Becosan en el momento que sea oportuno, y también hacer estudios de ver, pues lo que contaba José Luis, la especiación, ¿no? Es decir, tampoco sabemos realmente cuáles son las especies que están moviéndose por las diferentes explotaciones y los sistemas de producción, ¿no? Entonces, así que lo estamos iniciando ahora y lo iremos presentando en futuros foros. Y como siempre, pues siguiendo nuestra filosofía de hacer cosas del campo y para el campo, también apostamos siempre por la formación, ¿no? De la mano de los mejores profesionales, pues, y con las plataformas que tenemos desarrolladas en Proteja la Oveja, pues tenéis a disposición el webinar que presentamos el año pasado, que se puede ver en diferido, para que los que deseáis profundizar en la coccidiosis, pues de la mano de Luis Ortega y de Chema González y mía, pues el webinar de Nubonca Bajes la Guardia frente a la coccidiosis. De tal manera que si queremos ser vencejos, pues vamos a saltar del nido y volar, y creo que con las soluciones de MSD queremos estar a vuestro lado y que os sentáis que tenéis ese paracaídas que os vamos a estar a vuestro lado. De tal manera que la fórmula de la S tenemos molécula, pero hay que utilizarla en el momento, con ese soporte, esa plataforma de Becotes, que generemos información a disposición vuestra, para poder dar el golpe fuerte a los cocidios en la cabeza y hacer que no paren a nuestra recría 10. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los tres ponentes. Si os parece, por favor, subiros y vamos a pasar a la ronda de preguntas antes de que os lancéis todos como vencejos a por la comida. Entonces, simplemente, bueno, a los que estáis online, recordaros que también podéis hacer preguntas. De hecho, me las están enviando desde la organización, me las están mandando al móvil, o sea que iré un poco mezclando preguntas de la gente online y de la sala. Si alguien se quiere arrancar en la sala con alguna pregunta, a ver quién se anima el primero. Si no, paso... Bien, para calentar motores, te voy a... Jorge, hay una pregunta online para ti. ¿Qué se puede hacer cuando está ya un brote de cocidios? ¡Ole! Pues repetimos la presentación. Ya. Es que creo que lo han hecho antes, yo creo, de que acaba de ser la presentación. O sea, que si das las dos pautas más importantes. Pues obviamente tendremos que tratar pues, con Becosan para cortar el ciclo, porque normalmente esos animales que están enfermos, si no les tratamos, van a continuar la rescreción, ¿no? En estos estudios que estamos realizando con Salubé, con Ignacio, pues ha habido animales que llegan a eliminar hasta 2 millones, ¿no? En ciertos momentos 2 millones de quistes, ¿no? Es decir, ya veis que un solo quiste va a generar otros 16 millones por el ciclo del parásito, ¿no? Es decir, que al final está claro que tenemos que cortar el ciclo y luego apoyar con medidas pues, de rehidratantes para también de apoyo a esos animales con diarrea, y luego esas medidas de higiene, pues refrendo las palabras del otro día de Ignacio, pues de mejorar el encamado o incluso plantearnos, si fuera posible, sacar la basura, porque si no, el ciclo del parásito no va a parar, ¿no? Va a haber recontaminaciones y va a haber reinfecciones. Entonces, dentro del óptimo a lo posible, lo que puede ser en la granja, pues lo primero tratar y luego contemplar pues, esas medidas de higiene para intentar cortar el ciclo del parásito. Gracias. A ver, vean, ¿quién se anima de la sala? A la una. Perfecto, a Paco. Perdón, Paco y a Luismer. Que os pasen. Hola. En un protocolo de control adecuado de la coccidiosis, ¿aconsejaríais hacer analíticas previas a ver síntomas? Si es así, ¿cuándo? ¿Qué porcentaje? ¿Y con qué frecuencia? Pues, Yo también te quiero. Ahora, La receta mágica. ahora Paco, quédate el micrófono porque Sí. quiero que me la hagas por partes, ¿no? Es decir, que tiene varias preguntas, ¿no? ¿Antes o no? ¿O espera que haya síntomas para hacer alguna analítica? Pues eso, esto es como todo, como lo que contaba José Luis, ¿no? Cuanto más sabes, mejor decides, ¿no? Estamos aprendiendo un montón, pues con las dudas que nos vais trasladando, con las peticiones de ayuda y de soporte, y entonces estamos viendo, por eso el tema de trabajar con Salubet, que no hay la misma presentación la coccidiosis sino vino de carne que no vino de leche, y en ciertos momentos vemos que se está tratando a veces antes de tiempo, y es por eso lo que tú preguntas, que a veces necesitamos monitorizar, ¿no? Y conocer más un poco la idiosincrasia de la enfermedad, porque muchas veces
si yo doy Becosan antes de tiempo, estoy pegando un tiro al aire, ¿no? Entonces, por eso, la necesidad de monitorizar, porque a veces, pues bueno, como veis que también, lo que comentaba José Luis, no es lo mismo una coccidiosis en verano, que los oquistes van a persistir poco en el medio ambiente por pues al final también el cambio climático, las ventajas de España del calor del verano, no es lo mismo las coccidiosis de verano y el riesgo va a ser menor que en invierno. Es lo que queremos ver, un poco cómo se posiciona, y eso también yo creo que es una herramienta, Paco, que tú como conocedor de las granjas que asesoras y que visitas, pues lo tengas a tu disposición para decir, en esta siempre me da mucha guerra la coccidiosis, igual tengo que monitorizar más que en otra, que le tengo cogido el punto y que los destetes me van fenomenal y le tengo cogido el tiro, ¿no? Yo creo que eso es un poco también pues el hecho de, pues eso, de nuestra carrera técnica, el saber cómo es la enfermedad y cómo se puede mover y el manejo que hacen los ganaderos para hacerlo un poco... aquí no hay soluciones mágicas, como decía Laura, de la Thermomix, ¿no? Es decir, al final es un poco el traje a medida y la analítica pues nos ayuda mucho, y luego apoyado también con la clínica, ¿no? Que muchas veces pues es verdad que antes podíamos tenerlo en cualquier momento y ahora pues nos obliga la normativa a pensar un poco más para pegar ese tiro certero, ¿no? No sé si te respondí más o menos con... Y luego no olvidarse de la tercera causa de la enfermedad. De las tres que he nombrado, la tercera es muy importante. Lo de la mierda es muy importante. La verdad que luego presentaremos casos de éxito, porque la verdad que con las monitorizaciones, pues con la gente que estamos haciendo, estamos aprendiendo todos un montón, que yo creo que esto es como la palabra que también está de moda, esto es ciencia ciudadana. Al final tenemos que aprender haciendo y expandir la información, ¿no? Perfecto. A ver, sí. Estamos hablando, y bueno, estamos con el nuevo reglamento y demás, tenemos que enfocar, y lo tenemos todo muy claro, hacia temas de manejo y sobre todo de higiene, bioseguridad y demás. Yo siempre en todos los foros, pues es como la coletilla siempre, mejorar la desinfección y demás, pero creo que tenemos ciertos desconocimientos sobre el tema de desinfección. ¿Habéis hecho algún estudio de realmente en esos sitios donde se excretan los oquistes, que son súper resistentes a todo lo habido y por haber, de la eficacia de los distintos principios activos, peróxidos, glutaraldehídos, cal viva, etcétera? Creo que es un tema que yo, por lo menos, que llevo, bueno, yo soy torpe también, llevo toda la vida, y es un tema que creo que no lo dominamos, ¿vale? Creo que habría que hacer un esfuerzo en saber, porque ahí está la base de cortar ciclos. Cuéntalo. Ahí hay un estudio, Juan Miguel, además eso, pues sacando pecho un poco de las universidades y los investigadores que tenemos en España, respecto a cocidios y critosporidios. Yo no les conozco personalmente, pero hay un estudio muy bueno de Joaquín Quílez y Caridad Sánchez Acedo, que Yo José sí, Luis les conoce de la Facultad de Zaragoza, que lo estudió allí, y fueron profesores de él, donde demostraban un poco eso, la dosis. Está acceso público en los portales de investigación, donde determinaban que los peróxidos y los amonios cuaternarios hacían además un estudio muy bonito de diferentes dosis, durante cuánto tiempo tenía que estar también. Pues esto es como todo, que el producto hay que saber manejarlo, dosis y tiempo de acción, y demostraban la eficacia, que si se manejaba bien a lo que recomendaban, eran muy eficaces. Pero luego es un tema muy personal, que bueno, pues las horas de coche dan para pensar, también como hacemos todos. Luego tenemos que tener claro que nos podemos currar muy bien la desinfección, Juan Miguel. Es una opinión muy personal, que luego a ver si compartís o no. Pero es que mañana sacamos la basura, nos podemos currar con el mejor desinfectante, dejarlo estéril, pero las ovejas que van a parir las vamos a meter y van a estar eliminando quistes. Es decir, que la desinfección importa, pero igual también, como decía Ignacio el otro día, tenemos que trabajar esa higiene, ese encamado frecuente, que no haya esa limpieza de bebederos, porque el desinfectante actúa en un momento y bajaremos la carga del suelo. Pero es que mañana, o si lo sacamos 30 días antes de parir las ovejas, los corderos que van a parir, esas ovejas están eliminando quistes 30 días antes y se desinfectó 30 días antes, ¿no? Entonces, es un poco lo que el producto nos va a funcionar, pero hay que darle continuidad para que el ambiente, ¿no? Porque si no, eso es un momento muy puntual, que el producto será eficaz, pero luego hay que ver también la continuidad en el tiempo para cuando los animales más susceptibles van a nacer, pues no se infecten con una carga alta de cocidios.
O el otro día en una granja veíamos un ejemplo, pues que las corderas destetadas de ahora entraban sobre la cama de la paridera anterior, donde había tenido un brote de coccidiosis tremendo, y bueno, pues por las circunstancias de las granjas, pues no les había dado tiempo a desinfectar. Pero claro, hay que darse cuenta que si el mes antes hay corderas con un brote grande de cocidios, pues sabes que el desafío de las corderas siguientes pues va a ser brutal, y es donde tienes que estar un poco prevenido y ya estar pues alerta, ¿no? Entonces, pues ver qué podemos hacer. Yo, Juan Miguel, también te comento, hace tiempo tuvimos la oportunidad, tanto Jorge y yo, de estar en un foro de una casa de piensos, donde estaba un experto, yo creo que a nivel europeo, nacional y europeo, es español, en tema de avicultura. Y los de avicultura, que también tienen problemas de coccidios, yo creo que en estos momentos son los que mejor desinfectan. Y este lo tenía muy claro, de cómo, o sea, lo tenía muy protocolizado, que creo que era la pregunta a la que tú ibas, de cómo se tiene que desinfectar y cómo en sus integraciones se desinfectaba. Y luego hacían sus controles. Y una vez que partimos ya de una limpieza y una desinfección efectiva, pues tenemos que poner las medidas que ha comentado Jorge ahora. Pero tenemos que partir de una limpieza y una desinfección efectiva. O sea, limpiar, sacar la basura, darle con la Kärcher, darle con un desincrustante, o sea, limpiar y desinfectar. Pero ese es lo que yo Sí. creo que es el caballo de batalla. Sí. Yo por eso estoy todo el rato diciendo lo mismo, de la tercera causa de mortalidad de los corderos. Y luego, concretamente, aquí era por eso, porque sabemos que los oquistes pues son súper resistentes. Son muy resistentes. Sí, claro. Con vendría, por hacer algo, hacer muestreo, chequeo. Sí, te cogemos el guante. Eso sí que me parece que, de hecho, de cara a la normativa y un poco estas fichas que estábamos haciendo, la otra parte que habíamos pensado es hacer anexos un poco de las cosas que igual recomendamos, pero no damos la especificidad ni nos hemos puesto a probar, de ver cuál es realmente un protocolo que funcione, que lo podemos testar, y ya si tenemos de voluntario, pues puede ser una de las granjas colaboradoras. No, pero es verdad que eso es una cosa que lo decimos, pero luego no lo chequeamos para verificar que eso se ha hecho bien. Y entonces pues puede ser una cosa interesante para también compartir y avanzar un paso más. Yo te cojo el guante, me parece una muy buena idea, y es una de las cosas que estábamos un poco trabajando en todos esos protocolos para que trabajéis con los ganaderos, el darles también esas recomendaciones que habrá que chequear, porque es verdad que ya hay mucha gente que está trabajando igual en otros sectores y que ya hay estrategias, que no es partir de la nada, pero probarlo, ver que funciona y hacer esas fichas. Sí, porque lo que está claro es que has dicho que sí, que siempre hay excreción de oquistes de las ovejas y demás. Pero lo que está claro es que las explotaciones donde haces un seguimiento, haces una desinfección, y yo que no lo sé, yo en las que puedo, los quemo con cal viva. A mí me funciona bastante bien. Y a medida que pasa el tiempo, esa infección, esos brotes cada vez son menores. A veces tienes que apoyar y demás. Pero realmente funciona. Entonces es la duda, ¿no? Yo por eso decía, vamos a ver qué coño, pues los peróxidos, 5 minutos en contacto con el suelo sin materia orgánica, destruyen el 90% de los oquistes. No lo sé, luego me mandas el trabajo y lo leo, a ver si lo entiendo. Una cosa curiosa, en una de las monitorizaciones que hemos acabado, pues hicimos recuento de oquistes, era un lote de ovejas adultas y un lote de primíparas, y las corderas eliminaban el doble de oquistes que las adultas, ¿no? Un poco el tema que hablamos de la inmunidad. Entonces, claro, puede ser que luego en las parideras donde haya corderas de primer parto, por esa menor madurez inmunológica, pues son mayores eliminadoras que las ovejas adultas. Es decir, al final hay muchos escenarios y muchas variables que muchas veces, como dices tú, como no medimos, pues al final teníamos que montar un sistema de auditorías, de decir, ¿realmente estamos limpiando o hacemos que limpiamos? ¿No? Juan Miguel, un poco la pregunta al guante que nos lanza, es decir, una cosa es pasar el trapo y otra cosa es ver si realmente lo hemos... Porque al final el tiempo es el mismo. Muchas veces de hacerlo bien, hacerlo mal, es poner un poco más de hincapié y poderlos medirnos y retarnos a nosotros mismos a ver si lo hemos hecho bien, ¿no? Perfecto. No sé si hay alguna pregunta más en la sala. Si no, bueno, voy poniendo una del chat.
Según los resultados de la encuesta, ¿cuáles son los errores más comunes que se tienen en las ganaderías de ovino para controlar la coccidiosis? No estoy segura de que hayamos preguntado esto como tal, pero seguro que entre los resultados de la encuesta y vuestra experiencia en campo podéis contestar. Hombre, yo creo que ha salido el tema de la limpieza, desinfección y el manejo. O sea, todo el mundo lo sabe, los veterinarios lo recomiendan, los ganaderos saben o nos están comunicando que sus veterinarios se lo están diciendo, pero vamos a las granjas y esa limpieza con lo que estamos viendo no es correcta. Tenemos basura de lotes anteriores, reinfestaciones. O sea que yo creo que la teoría la sabemos, pero tenemos que seguir empujando e incidiendo en lo mismo. O sea que tenemos que insistir. Y ahora más con la nueva normativa es que ya no nos queda otra que. Vale, ¿alguna pregunta más? ¿No? ¿No se anima nadie? Sí. Hola. En otras especies, como la avicultura, que lo has hablado tú, Jorge, hay vacuna de cocidios. Jorge es este, ¿eh? Ya Sí, te has sí. confundido. No, Jorge. Ah, Hay vacuna de cocidios. ¿Por qué en rumiantes no se saca una vacuna de cocidios? Sabemos cuáles son las especies patógenas para bovino, para ovino, para caprino. ¿Por qué no se saca? Y tenemos una herramienta más para poder usar. Porque no es tan fácil. Las vacunas en general de protozoos son súper complicadas. Y yo no sé si hay algún laboratorio trabajando en una vacuna para coccidios. Para criptos pasa igual, tampoco de momento hay nada disponible. Y lo que sí que, por experiencia, por ejemplo, en Neospora pasa igual, tampoco son difíciles. Pero no sé realmente, no sé si hay algo en investigación. Igual, Ignacio, que tú que estás aquí, no sé si en rumiantes hay alguna para coccidios que esté en pruebas, que yo sepa. Se podría. Para diseñarlo. Pero cepas precoces del medio ambiental y psicrandal se podrían desarrollar en un tiempo Ahora, escaso de tiempo. Lo que pasa es que nadie va a invertir dinero en eso. sí. Que no va a ser rentable. Allí, sí. Bueno, Sí. se puede proponer también, a ver si... Que un poco también, porque es verdad que lo que es la normativa nos afecta a todos, tampoco hay vacuna para terneros. Y también la coccidiosis es un problema grande para los terneros. A ver, Igual también estos cambios de normativa también a veces hacen que haya que empujar hacia... De hecho, claro. Sí. Sí. Ahora, escribiremos la carta a los a ver, Reyes yo Magos. Los Reyes, eso según se tengo hace. entendido, soy Miguel Ángel, en IPRA hay una vacuna de coccidios en avicultura y el problema es cultivar las eimerias, que no se puede hacer in vitro. Entonces se tiene que hacer en animal en vivo y hay una granja experimental donde se hace. Pero claro, tener una granja experimental en pequeños rumiantes o en grandes rumiantes o en porcino es prácticamente inviable, porque tiene que ser una granja libre de eimerias, porque si no se te contamina la vacuna. Que Entonces probablemente ahí parte creo es que está la clave. El registro. Bueno, se puede intentar mover, pero Sí. son temas que son complicados. Lo que sí es que es importante el que tengamos también la percepción de realmente lo que tenemos que hacer es poner todas las estrategias disponibles. Intentar lo que no hay, pues habrá que intentar moverlo para conseguirlo si se consigue a futuro. Pero como no tenemos esa herramienta, pues hay que trabajar con las otras, la parte de manejo y se pueden hacer tratamientos, realmente se pueden hacer, lo único es que no podemos hacer el tratamiento saltándonos los otros pasos que se pueden hacer para tratar de minimizar el impacto. Pero bueno, se puede intentar, preguntar, no lo sé, la verdad que no... no, nosotros pediremos, Sí, pero es es verdad que complicado en el mejor de los por pedir. casos eso no es una solución en corto plazo. O sea que hay que aprender a vivir con lo que tenemos. No sé si tenéis alguna pregunta más. ¿No? Bueno, pues muchísimas gracias a los ponentes, muchas gracias a vosotros. Esperamos que os haya resultado interesante y os sirva de ayuda. Antes de despedir, una cosita de logística que me comentan desde el foro. La comida va a ser saliendo al patio interior y bajando unas escaleras, ¿vale? Y bueno, y esperamos eso, que ya al vernos las caras en directo pues sea mucho más común y nos iremos viendo durante todo este tiempo. Muchas gracias a todos.